Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita. ¡Pepito Grillo! Eso, si te estás portando bien y te tentara el mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y siempre tu conciencia mandará. ¿Viste cuando uno buscaba el efecto ese que no sabía dónde encontrarlo y era este? Mirá. Mirá. Guardalo, guardalo, Alexis, porque estábamos buscando. El Alexis me decía hace unos días, che, ¿cuál es ese efecto que suena en varios lugares y no lo puedo encontrar y tal? Y apareció sin querer ahora, mirá, lo estábamos. Era así, ¿viste? Era así. ¿Cómo anda, señor Mati Bertoli? Bienvenido a la columna de los viernes. Y cuántas cosas que podemos sacar de esta pequeña intro para darle comienzo a esta columna, ¿no? Bueno, ¿cómo están, gente? Una nueva columna. Y ahí está, bueno, una vez la había llevado por el radioteatro, ahora la vuelvo a traer. Pero en este caso recordando una vieja película de Disney, una clásica como es Pinocho del año 1940. Y hoy le traemos... Y esto sirve de puntapié, ¿no? Porque ahí escuchamos a Pepe Grillo cantar y a la voz de Pinocho. Vamos a hablar hoy de una profesión que por ahí pasa mucho desapercibida, pero que es muy linda, la verdad. O sea, me dio muchas ganas de hacer esta columna. Y estamos hablando del doblaje, ¿no? El doblaje de películas y series, ya sean en animación o filmadas en el live action, ¿no? Es una profesión que se destaca, según la Asociación Argentina de Actores y de la ENACOM, por ser un proceso técnico y artístico de pasar las voces de un audiovisual de su idioma o acento original a otro. ¿Y para qué se hace eso? Se preguntará. Bueno, simple. El mercado hispano compra películas y series, documentales, videojuegos y otras piezas audiovisuales relacionadas a un idioma extranjero, que puede ser el inglés. Y bueno, de esta manera la adaptan para que sea comprensible para la región o país extranjero que adquiere dichas producciones, ¿no? Y bueno, de ahí le dotan de cierto idioma, acento, hasta dialectos de los habitantes para que pueda ser consumido por los mismos en su idioma al cual están acostumbrados a comunicarse. Pero no le vamos a traer el típico doblaje mexicano o venezolano, a los cuales estamos acostumbrados a oír en muchas películas de la TV, en series y, bueno, en Netflix, ¿no? Claro, o el neutro. Sino que esta vez... El neutro, ¿viste? El doblaje neutro ese, ¿no? En muchas exactamente, ahí vamos a profundizar en eso. Sí. Pero esta vez le vamos a hablar y nos vamos a remontar más allá en el tiempo cuando el lenguaje del doblaje no era neutro, sino que se usaba el pionero, ¿no? Y estamos hablando del doblaje argentino, el cual se empezó a profesionalizar mucho antes que se mudara a México y a Venezuela. Va la intro. Hoy presentamos el doblaje argentino. Películas y series famosas que llevaron la voz argentina. Pone acá, vení, Alexi, poncha para los dos, vos también, ¿viste? Esta parte es cábala, La columna de los viernes. Hoy presentamos el doblaje argentino. ¡Esa! La columna de los viernes. Che, vos sé que me acaba de dar así como... Qué lindo, Argentina siempre hay, siempre Argentina pionero, viste, acá de este lado del mundo, no nos quieren reconocer como pionero de un montón de cosas porque no quieren darnos el gusto, ¿no, Mati? Pero, y dicho sea de paso, el otro día con la columna pochoclera, me dieron ganas de comer unos pururú y ahora de vuelta, viste, seguir, recargar la olla, viste. Comerte los pururú, pero no ver las películas que traje, ¿viste? Claro, ¿viste? No. Las películas que trajiste, ¿Viste cuando agarrás te llenás la mano de pururú, cosas hasta que no te entren y te los querés meter todos juntos? ¿Viste? Y se te acalambra todo se te traba el maxilar, acá la carretilla. Pero bueno. ¿Dulce o salado los pochos? Yo, salado.
Vos no sé. Yo argentino. Yo argentino, dice, claro, claro. A mí dámelo un poquito con caramelito, por favor. No, pará. Salado. Bueno. Che, está bueno para hacer la Soy encuesta, golosino. La próxima Sí, columna la verdad pochoclera, que que en la historia sale la encuesta. de Buenas Ondas vaya con la pregunta, ¿pochoclo dulce o salado? Al inicio. Sí, Exacto, es obligatorio elegir antes de comenzar la columna. Y bueno, sí. y comenzando con esta columna que es de doblaje y también relacionada a una columna pochoclera, la primer película de la historia que fue doblada fue The Night Flyer en el año 1928. Esta fue adaptada al alemán y el contexto del cine se encontraba en plena transición entre el cine mudo al sonoro, ¿no? Recordemos que las primeras películas eran mudas, como la de Chaplin, ¿no? Ujú. Y ya en 1929 haría por primera vez el doblaje en el español de España, el castellano, Río Rita, una comedia musical estadounidense. Desde entonces han sido miles de series, videojuegos, películas, documentales que han pasado por un proceso de doblaje. En cuanto al doblaje argentino, existen muchas versiones sobre el origen que vivió la industria en nuestro país, pero el más recordado y resonante se remonta al año 1940, cuando Walt Disney visitó el país. Se dice que el creador de Mickey Mouse está bastante encantado con el trabajo actoral de los argentinos y trajo consigo películas animadas infantiles para que pudieran ser dobladas y comercializadas a toda Latinoamérica. Entre ellas se destacan Pinocho, Dumbo y Bambi. Las tres fueron dirigidas por el reconocido director de doblaje y televisión Luis César Amadori. Sin embargo, la única que se iba a seguir comercializando en su lenguaje original, es decir, en el argentino, fue la de Pinocho. Todas las demás se redoblaron en años posteriores. Pero antes de profundizar en esto, prestemos atención al doblaje original de Pinocho, el cual tenía como actores principales a toda una comunidad de intérpretes argentinos. Así que recordemos un poquito. Lindo muñeco de pino, despierta a la vida de destino. Lo que es el progreso. Me muevo. Y hablo. ¡Puedo andar! Che, qué loco que estamos viendo un dibujito animado de hace 80 años, ¿no? Aproximadamente, con los que veía, los que tuvieron la suerte de verlo, y con actores, o sea, Pinocho, y estamos escuchando doblajes con políticos argentinos, no, con actores argentinos, iba a decir político argentino, no, Pinocho político argentino, pero no, con actores argentinos, estamos escuchando actores argentinos haciendo doblaje de Pinocho. Sí. No, los primeros que nombraste son humoristas argentinos. Bueno, Bien, el bien. actor que le da vida a Pinocho era Mario Celito González, como decís vos, Martín, eran actores argentinos. Niño que ya era actor de doblaje y también de cine en aquella época. Encarnó, por ejemplo, a Enriquito Núñez en La Vuelta al Nido del año 1938. Por otra parte, Miguel Gómez Bao, nacido en Málaga, España, pero radicado en Argentina desde su niñez, interpretó a Gepetto. El hada azul que da vida a Pinocho lleva la voz de Norma Castillo. Mientras que Pablo Palitos, el nombre artístico de Pedro Pablo Senger, da vida a uno de los personajes más carismáticos de la película, Pepe Grillo, la conciencia de Pinocho en la historia, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que Pedro nació en 1906 en Zaragoza, España. Pero al igual que Miguel Gómez Bao, emigró hacia Argentina, se crió en nuestro país y aquí se formó como actor de doblaje, adoptando dicho dialecto y la tonalidad rioplatense para adaptar a los personajes animados de la pantalla grande. Y si bien nacieron en el extranjero, nos anotamos acá el poroto, ya que se podría tratar de unos tantos inmigrantes que vinieron desde Europa, en su mayoría italianos y españoles, y crecieron en nuestras tierras, ¿no? Es más, Pedro adoptó el nombre artístico de Pablo Palitos, ya estando aquí en Argentina y desempeñándose como actor de doblaje consagrado. Y si tienen alguna duda de lo que, bueno, de que lo adoptamos como propio, escuchemos a uno de sus mejores interpretaciones que aún sigue siendo comercializado con su voz intacta en la actualidad. Estamos hablando del inconfundible Pepe Grillo. A ver. Mientras me calentaba las manos, eché un vistazo. ¡Qué lugar más extraordinario! Relojes fantásticos nunca vistos, tallados en madera. Y cajitas de música, verdaderas obras de arte. ¡Y qué juguetes! Pero
algo llamó mi atención. Un títere. De esos llenos de articulaciones e hilos. Simpático. Ding, ding. ¿Arriba? Y buena madera. Y buena madera, por sobre todas las cosas. Siempre hay que ser de buena madera. Pero qué bueno, las voces de los doblajes es muy buena, ¿no? Cómo vamos aprendiendo de esas cosas que las escuchamos como si nada y pensar que eran argentinos. Bueno, O vinieron desde algún lado a habitar la Argentina también. bueno, argentinos pero también. tomémoslo, por eso decía, no tomémonos un poroto porque no queda más que claro, hay que escucharlo un poco como por ahí la jerga de ese porteño, ese rioplatense de la época se le va ahí contaminando Pepe Grillo, ¿no? Se le va, sí, ya que exactamente. No, dale, yo te espero, y ya te que espero. habla- Pensé que tenías que hacer un esbozo, pero... No, pensaste que me había emocionado de Sí, vuelta. pensé que te Ya habías que hablamos- emocionado, pensé que te había emocionado. No, está bien. Siga, Y ya que siga. estamos hablando de estos actores españoles o argentinos, y bueno, tengo el gaguero un poco seco, así que allí del otro lado, Bernie, si puede alcanzar unas botellitas de agua, se lo vamos a agradecer, ¿no? En minutos te lo Y ya tenemos que acá. Muy bien. Y ya que estamos hablando de los actores españoles y argentinos, ¿no? En esa típica disputa, debemos recordarlo en otro de sus papeles. En la película que se estrenó y dobló un par de años después que la de Pinocho. Estamos hablando de Bambi, ¿no? El ciervito que vemos nacer y que luego crece y, bueno, tiene esa terrible dicha de perder a su madre a manos de cazadores furtivos, ¿no? ¿Quién no lloró con esa escena cuando era niño? En esa película, Pablo Palitos, quien hizo de Pepe Grillo en la película de Pinocho, interpreta a Tambor, el conejo y mejor amigo de Bambi, mientras que Miguel Gómez Bau, quien hizo de Gepetto en Pinocho, esta vez le tocará encarnar al búho, otro amigo del ciervo. Mientras que Norma Castillo, quien le dio voz al hada azul de Pinocho, le dio vida a la mamá de Bambi. Todos estos actores, en los primeros años del doblaje latino en películas de Disney, eran recurrentes, ya que formaban parte de la productora argentina Sonofilm, cuyo director en ese entonces era el mismo César Luis Amadori. Sí, el mismo que dirigió el doblaje de la película de Pinocho en 1940. Pero dentro de la película de Bambi, nos olvidamos de mencionar a los actores que dieron vida al protagonista principal, es decir, al principito, al ciervito. Al Bambi niño lo interpreta Nini Marshall, ¿no? La actriz y comediante argentina más famosa de la década de los 30, mientras que al Bambi principito ya adulto lo interpretó Eduardo Rudi, el santafesino que se inició en el circo, pero luego se cruzó hacia Buenos Aires para desempeñarse en el cine y en el teatro. Así que bueno, recordemos el primer doblaje que tuvo Bambi, es otro clásico de Disney, así que no tiene desperdicio. Escuchémoslo, que es de allá del año 1943. ¡Despierta! ¡Despierta! Oh, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¡Despierta! ¡Ocurrió! ¡Nació otro bebé! ¡Queremos saberlo! ¡Mejor te apuras! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué bonita! Ya está durmiendo. Bueno. Vaya, es una gran ocasión. Sí, señor. Un príncipe no nace a diario. Felicitaciones, señora. Felicitaciones. 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 Muchas gracias. ¡Quietos, quietos! Y tú también. Hola, amigo búho. ¿No te acuerdas de mí? Oh, pero si es el Principito. ¡Bambi! ¡Qué cosa! ¿Cómo has cambiado? Da la vuelta, quiero verte. Veo que has cambiado tus sienes en un par de antenas. ¿Sabes? Hace poco yo y mi otro yo estábamos hablando de ti. Estamos escuchando doblajes hechos por argentinos, ¿no? De películas. Y vos sé que te quería preguntar, Mati, que me generó mucha curiosidad, es que, viste que lo que pasa con los artistas personas que doblan en cuanto a la voz, si va por la calle, ponele, y Pedro Pablo Senger, ¿no? O como decía Pablo Palitos, y dice, soy Pepe Grillo. ¿Qué va a ser Pepe Grillo? Es como que
¿Cómo hace para que la voz que le pone a tantos personajes va por la calle y que te reconozcan? Porque por lo general el primer reconocimiento viene por la vista. Cuando un actor que estuvo en la pantalla, por ahí lo ven y... Pero si no, ¿cómo hacía para decir, soy yo, soy yo? Imagínate en aquella época lo que era. Si ahora por ahí es inconfundible o bastante confundible reconocer a un actor de doblaje, porque bueno, encarna muchas voces y un actor de doblaje por ahí no tiene una única voz, pone distintas tonalidades, claro. Por ejemplo, ¿vieron Toy Story? La voz de Woody, sí. Que es un poquito más juvenil, alegre, bueno, es de Carlos II, quien hace Pícoro en Dragon Ball Z, o sea, de esa voz grave, esa voz de Woody, bueno, ese cambio Pícoro así es... Está bien. Sí, está bueno. Sí, es la verdad. No, pero y bueno, ese cambio de voz, ese cambio... Claro, que el doblaje, hay doblajes, digo, una misma persona doblando toda una película completa, de diferentes los mismos artistas le cambia el tono, ¿viste? Todo hecho por el mismo. Cambia la tonalidad, claro, y eso se empezó a profesionalizar años después. Antes, bueno, se mantenían siempre más o menos los mismos tonos ahí en el dialecto y todo lo demás, por lo menos acá en el doblaje argentino. Párrafo aparte bueno, a la grabación, digamos, cómo se habrá grabado en aquel entonces, ¿no? Las grabaciones de los audios y todo, ¿no? Por ahí tenía la costumbre, que una vieja costumbre en el doblaje, que estaban todos los actores juntos en la misma cabina, ¿no? Claro. Hoy en día graban por separado, ponele. Le pasan la cinta y graban por separado. Bien. Pero se vuelve a recurrir por ahí a doblar todos los actores juntos de una misma escena como para que tenga más dinamismo y más, digamos, verosimilitud a la hora de verlo a la pantalla. Perfecto. Entonces Argentina Sonofilm, que era la productora, la industria productora de aquellas épocas en cuanto al cine sonoro, de la mano de César Luis Amadori y gran parte de su elenco que repasamos anteriormente, también doblaron otros éxitos animados de Disney como Dumbo y Fantasía, ambas en 1941. Pero ya en la década de los 60, cuando se comenzó a expandir el mercado cinematográfico de Disney a toda Latinoamérica, los productores decidieron hacer un redoblaje de sus películas clásicas y es por eso que las cintas se mudaron a México, que hoy en día es la cuna del doblaje, ¿no? El motivo, bueno, es simple. Como el mercado se expandió aún más y alcanzó a mayor público del habla hispana y algunos productores de Disney vieron este crecimiento, dijeron que necesitaban un acento aún más neutro. Y acá volvemos a cómo se empieza a ser más neutro el lenguaje, ¿no? Y que no se notara tanto el dialecto o la jerga de un país específico, como en este caso el argentino. Es por eso que de la mano del lector mexicano Edmundo Santos, todos los doblajes comenzaron a homologarse y a adquirir cierto matiz y tono de voz similares en la mayoría de las películas, gracias al gran abanico de actores mexicanos y venezolanos que le empezaron a dar vida a muchos personajes y se empezaron a profesionalizar en el lenguaje. Y este es un dato extra. Detrás de los países que mayor doblan en la actualidad, que son México y Venezuela, sigue Argentina, así que sigue siendo ahí un poco pionera en cuanto a actores de doblaje. Así que en 1969, tanto Dumbo, Fantasía y Bambi fueron redobladas y hoy en día se comercializan en Latinoamérica con ese doblaje mexicano neutro. E iba a pasar bastante tiempo para que volviéramos a tener voces argentinas en el doblaje latino, de series o películas famosas a nivel mundial, ¿no? Y nos tenemos que remontar al año 2002 para encontrar un caso. Y para apelar un poco a la nostalgia de Martín, porque esta seguramente la habrá visto o conoce por lo menos la serie, y de muchos más, vamos a recordar una serie japonesa que de la mayoría de mi edad y la de Martín seguramente se le va a piantar un lagrimón. A ver, Martín, poneme esa intro. Power Rangers, Super Patrulla Delta. Power Rangers, toma pa' vos, sí, cuánta nostalgia con los Power Rangers. Pasa que este Power Ranger que trajo... ¿La vio, Martín? Sí. No va a decir que no la vio porque me tiran con una... No, pero no este que trajo, porque este dice SPD, algo. No, era como una... Yo vengo del anterior, del de Kimberly, el de, ¿viste? El de pelo largo que hace poco que... Los originales Power Ranger.
Sí, no sé, no me acuerdo porque son muchas sagas y yo recuerdo otra que es Dino Trueno, me parece. Y No, son yo muchas- el muchos- original era él. Con, Claro, venían los chicles con las figuritas de los Power Rangers y que dicen que los Power Rangers en realidad no eran los actores que eran, sino que los que estaban dentro de los muñequitos eran orientales. Para no decir... exactamente, porque se... Eran ponjas. Exacto, porque Pero bueno. originalmente la serie, ahora por eso puse la intro, porque cuando dije que estamos hablando de una serie japonesa y todo eso, muchos se van a pensar que era Dragon Ball Z. No, estamos hablando de los Power Rangers. Power Rangers. Así que bueno, qué lindo. señoras y señores, los que estamos cerca de pisar los 30 y para los que ya los pasaron, como nuestro anfitrión ahí del otro lado del micrófono, le traemos a los Power Rangers, ¿no? Una franquicia audiovisual estadounidense, pero que se basa en la serie japonesa de igual característica, llamada Super Sentai Series. Es por eso que la considero yo más japonesa que de Estados Unidos, ¿no? La misma se popularizó por allá en la década de los 90, así que mira las sagas que tiene hace antaño y la cantidad de videojuegos que se han hecho los Power Rangers. Yo, de hecho, los conocí jugando al Sega, por ahí y todo eso, a los Power Rangers. Claro, dentro de la multitud de sagas que hicieron los héroes coloridos, le traemos de los Power Rangers Super Patrulla Delta, precisamente de ese año 2002. Y dentro de su reparto de actores de doblaje, debemos destacar a Alejandro Graue, argentino que personifica a Skyler Tate, el Power Ranger azul de dicha saga. Este mismo personaje lucha junto a sus compañeros Ranger, pero tiene ahí un conflicto de egos con el Power Ranger rojo, que es el considerado líder del escuadrón, ya que no lo considera como el merecedor de dicho rango. Y justamente Tate, es decir, Power Ranger azul, añora por convertirse en el Power Ranger rojo y dejar atrás su color azul. Algo así como pasar del cinturón en cinturón en taekwondo hasta llegar al negro, ¿no? Eso te va dando distintos niveles de graduación. Así que recordemos un poco de este personaje y cómo empieza el argentino a adoptar el doblaje neutro. A ver. Señor, solicito escuadrón motorizado. Tenemos que enfrentar a un robot gigante. Escuadrón B, ya envié al escuadrón A. Soy el Ranger Rojo y es una orden. No tiene pasta de Ranger Rojo. Te oí, ¿sabes? Tú lo harías mejor, ¿eh? Sí, pero Kruger te eligió. Quizá te vistas de rojo, pero no eres un líder. Bueno, estaba viendo que Alejandro Graue lo pueden encontrar en TikTok, me parece, con el tema de los doblajes y eso, Mati, ¿no? ¿Me parece últimamente? Exactamente. Exactamente. Hace poquito yo creo que La Nación, o un diario de acá de Argentina, La Nación, La Capital, no me acuerdo, le ha hecho una entrevista y justamente habla, ¿no?, de los personajes que ha interpretado en el doblaje, ¿no? Así que si lo pueden buscar, es uno de los pioneros del lenguaje ya en este doblaje moderno al neutro, ¿no? O sea, para que lo tengan en cuenta, estamos escuchando un argentino hablando en neutro acá. Exactamente. Y aquí vamos a pasar la característica, ¿no? Ya que comenzamos a notar esa diferencia del doblaje original a comienzos de la década de los 40, que era un poco bien argentino, ¿no? Con el que acabamos de escuchar, el cual se dobla en México, pero con una tonalidad más neutra, ¿no? El cual es sin matices, sin jerga, sin dialectos propios de un país en particular. Y justamente Alejandro Graue nos da el ejemplo perfecto de esto, porque si vos no googleás quién hace la voz de Sky Tate, es decir, el Power Ranger azul, ni siquiera te das cuenta que es argentino. Y es que Alejandro se profesionalizó en un ámbito más, digamos, avanzado del doblaje, es decir, ya más adoptado al neutro. Y para ello debía estudiar inglés, teatro y canto para profesionalizarse en dicho ámbito de la actuación por medio de su voz. Ya que el doblaje no es solo entrenar la voz y traducir, ¿no? El doblaje también tiene que ver con actuar e interpretar al personaje, que tiene distintas facetas como emociones, expresividad, actitudes, rasgos psicológicos y biológicos también, que influyen en la forma de ser el personaje. Otra particularidad de Alejandro es que también interpretó a uno de los personajes principales de la última serie animada de Disney, que contó entre sus filas con buena cantidad de actores de doblaje argentino. Y nos vamos a remontar un poquito más acá en el tiempo, al año 2012, para recordar a esta serie Gravity Falls. A ver. Vamos, Dipper, este es el primer verano lejos de casa. Es mi oportunidad de vivir un romance de película. Sí, pero debes coquetear con todos los chicos que ves. Búrlate todo lo que quieras, hermano, pero presiento que será un buen verano. No me sorprendería que el hombre de mis sueños cruzara esa puerta ahora.
Eso me dolió. ¡Oh, vaya! Bueno, escúchenme con atención. Alguien debe poner estos carteles en las zonas feas del bosque. ¿Yo no? No, ni yo. Nadie te lo pidió, Sus. Lo sé, y estoy feliz por eso. ¿Viste la canción La Argentina al Palo? De todas las cosas que nombra del argentinismo, de todo. Creo que le faltó a la versión poner el doblaje argentino. Siempre está Argentina ahí. Y en el doblaje también. Bueno, acá en el doblaje lo único que puedo rescatar es el erupto, ¿no? Claro. Después lo demás es medio irreconocible. Sí. Y una serie, esta Gravity Falls, que quizá la recuerde quienes hoy en día son adolescentes, como acá mi amigo, que está con la gorrita, y que en realidad quizá la ven algunos niños que, bueno, del otro lado pueden llegar a ser nietos, sobrinos, incluso hijos de muchos de los oyentes que tenemos del otro lado, ¿no? Y esta serie fue estrenada en el año 2012 en Disney. La misma, Alejandro Graue, quien interpretaba al Power Ranger azul, que cuando venimos anteriormente, interpreta a Mason Dipper Paynes, mientras que Sol Nieto, que da vida a la hermana de Dipper, Mabel Paynes, es otra actora argentina que presta su voz. Y un dato extra, Sol Nieto fue la voz de Rin Rin, la diosa del viento, en otra serie animada clásica, esta capaz que si vos la recordes, Martín, que es Pucca. No sé si alguien se acuerda de la serie de Pucca. Sí. Serie animada, la cual sorprendentemente también tiene un gran reparto de actores de doblaje argentino. Lo que pasa es que no lo traemos acá porque son capítulos muy breves y en los que casi los actores principales casi ni hablan, ¿no? Hacen muchos vericuetos. Pero bueno, remontándonos a la serie de Gravity Falls, otro personaje principal es Stan Pines, el que se tira el buen erupto ahí en el clip, el tío abuelo de Dipper y Mabel, cuya voz en el doblaje pertenece a Carlos Celeste, otro argentino, que entre sus personajes más famosos dentro del doblaje se destacan Tiernosito, de los ositos cariñositos, es un poco más infantil, y de Loki, el hermano malvado de Thor, el dios de la mitología griega que forma parte de los Vengadores. Esta vez presta su voz en una de las tantas series animadas que hizo Marvel, ¿no? La serie de Gravity Falls va de comedia y misterio en el pueblo ficticio justamente llamado Gravity Falls. Los hermanos Pine pasan sus vacaciones de verano en la casa de su tío Stan y día tras día van desenmascarando misterios locales que inquietan a los pueblerinos. Y nos tenemos que remontar un poco más atrás en el tiempo, y esto ya es más para mí, porque esto yo creo que lo veía solamente yo, pero bueno, lo veía, específicamente en el año 2007, para encontrar otra serie animada exitosa para niños y que justamente también reúne 3 protagonistas principales y los mismos tienen doblaje argentino. En esta ocasión nos vamos a sumergir dentro de una pecera para recordar a 3 pecesuelos. ¿Dónde crees que compró el vestido? ¡Ay! Carla's Secret. ¿Cuesta $1000? ¿Cuánto dinero tenemos? 912. No creo que acepten fichas de videojuegos. Tendremos que buscar empleo. ¡Oh! ¡Ya sé! Trabajemos en Carla's Secret y con el dinero que nos paguen, compramos el vestido de Vi. Milo, tú no sabes nada sobre moda. ¡Ah, Oscar! Yo sé todo sobre todo. ¡Vamos! Chicos, con un poco de esfuerzo, creo que este baile falso puede ser uno de los peores planes que jamás tuve en toda mi vida. Milo, cuando hablaste de ese asombroso lugar al que ibas, olvidaste mencionar que A, era noche de bingo y B, era un hogar de ancianos. Estamos compartiendo doblajes hechos por argentinos. Estos doblajes, aunque no parezcan, son argentinos, ¿no? Exactamente, y la serie Pecesuelos gira en torno a un pez alocado llamado Milo, su hermano neurótico Oscar y la demasiada dramática Vi, la pez dorada, ¿no? Bien. Ellos asisten a Agua Fresca, un instituto sumergido en un tanque de peces de una tienda de mascotas. La serie narra la vida diaria y problemas vinculados a amistades, amorío y otras situaciones alocadas dentro de lo que es la pecera. Y los actores de doblaje en esta ocasión se hicieron conocidos por haber participado en otros programas de televisión. Comenzado por Santiago Steven, quien empezó el camino de la actuación en Chiquititas y luego participó en programas de Susana Jiménez, Video Match y tuvo una participación en la actual serie del encargado de Guillermo Francella. Él va a dar vida a Milo, ¿no? A uno de los personajes principales de esta serie. E incluso fue conductor de Zapping Zone, este programa de juego para jóvenes de Disney Channel. En el mismo programa compartió conducción junto a Dani Martín, quien también creció con él en la serie de Chiquitita, y el mismo Dani es la voz de Oscar aquí en Los Pecesuelos, ¿no? Y por último tenemos a Clara Alonso dándole vida a Vi. Y Clara a muchos
o muchos, la deberán recordar por la serie de Disney Channel Violeta, en donde compartía pantalla con Tini Stoessel, ¿no? Una Tini adolescente antes de que alcanzara aún más la fama como cantautora. Tengo que hacer un paréntesis. Con esta dinámica... pará, tengo que hacer un paréntesis urgente. No puedes decir Santiago Steven como así nomás, ¿entendés? Porque, o sea, vos miraste que vos hayas visto los pecesuelos y tengas nostalgia, vos tenés que entender que Chiquitita, para la época de los 90, ha marcado un antes y un después, ¿entendés? Ha sido un... Vos cuando decís Santiago Steven, tenés que aclarar que es Ronia de Chiquititas. Porque la gente lo conocía como Ron. Entonces, vos decís Ronia... Ya la gente sabe quién es Santiago Steven. Ya le pone imagen a Santiago Steven. ¿Entendés? Cuando puse Santiago Steven digo, Ronia. Es Ronia. Pasa que es una serie muy... que bueno, yo no la llegué a consumir. Claro. O si la vi yo era muy pequeño, entonces no me acordaba bien quién interpretó a quién, ¿no? Vos hablá con un... Claro, hablá con un nacido en los 90 y preguntale por Chiquititas. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y... Sí, y bueno, y Dani Martín, no sé qué personaje hizo ahí en Chiquitita, y bueno, Clara Alonso también dice que participó en Chiquititas y en Sapping Zone, así que son muchos pioneros del doblaje que salieron de esa mítica serie argentina. Mirá qué buen dato, ¿eh? Una cuna. De Dani Martín no me acordaba de Chiquititas, sí, en Disney Zone. En Disney Channel, en Sapping Zone. Ahí está, ese. Pero no me acordaba de Dani Martín en Chiquitita. Pero Ronia fue uno de los originales de Chiquititas, digamos, de la primera camada originales de Chiquititas. Claro, y bueno, ahí están. Esos mismos actores son los que dan vida a estos tres pecesuelos que estamos escuchando acá. Mirá vos. ¿Cómo haces vos distinguir que son ellos? Claro. O sea, ¿cómo ha pegado el doblaje, la profesionalización del lenguaje neutro para las series latinoamericanas? Que fíjate cómo tienen los actores que, digamos, incorporar otra tonalidad de voces, otras jergas, digamos, incluso hasta estudiar inglés y bastante fluido, porque bueno, el lenguaje neutro tiene un poco eso de adaptar el inglés al español, ¿no? A la hora de hablar. Y justamente decíamos, antes que Martín medio que me retara por no reconocer a uno de los personajes de Chiquitita y me pusiera a punto. Esta mañana Alexis y Martín se ve que comieron carne de tigre, porque antes de empezar la columna Alexis estaba no se imagina, estallado de hostilidad. Y para culminar con esta dinámica de tres personajes famosos por fuera del doblaje que compartieron voz en la pantalla, pasaremos a mencionar grandes íconos del escenario y del humor argentino. Pero esta vez tendrán que reconocerlo ustedes mismos, así que solamente les voy a dejar una pista. Hicimos una columna sobre ellos no hace mucho tiempo y la verdad que nos reímos como nunca. A ver, recordemos de quién se trata. ¿Por qué no puedo separarlos? Hola. Necesitas ayuda, ¿verdad, cachorro? Muchachos, vengan. Miren esto. Tiene el bocho atorado.